como decíamos al comienzo del programa, hay 8 tipos de hambres. Y que decíamos, bueno, ¿qué hambre teníamos? Y alguien me dijo, mucho hambre. Ese era el tipo. Esto es lo que plantea entonces el Mindful Eating, ¿ah? Que es una técnica. Vamos a conversar con Pamela Merkovich, que es psicóloga y especialista en esto del Mindful Eating. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, gracias. Pero, a ver, ¿en qué consiste? ¿Cómo es esto de los 8 tipos de hambre? ¿Los puedes mencionar cuáles son esos 8 tipos? Perfecto. Bueno, el Mindful Eating plantea que hay 8 y de hecho la postuladora de esta técnica, que es Jan Chosenweis, plantea incluso que ahora hay 9. Asumo uno, es ya. un trabajo en progreso. Plantea que nosotros no solamente tenemos un hambre estomacal, ¿no? Que tiene que ver con la sensación de vacío llenado nuestro estómago, sino que también tenemos un hambre visual, olfativa, auditiva, bucal, estomacal, celular, mental, del corazón e incluso ahora agregó el hambre del tacto. La idea es que podamos comprender por qué a veces cuando comemos y estamos satisfechos a nivel fisiológico seguimos teniendo hambre y queremos seguir comiendo. ¿Y cómo pasa esto? ¿No? De hecho, por ejemplo, hay pacientes de cirugía bariátrica que luego de que son operados y tienen una cantidad menor de llenado en su estómago, una vez que están satisfechos y comieron, dicen, pero qué raro, ¿por qué sigo teniendo hambre? Entonces, esto explica por qué tenemos estos deseos de seguir comiendo que de repente nos aparecen y que... Pero a ver, podemos, sí. ¿Cuál es el hambre esto del tacto? ¿En qué consiste? Y el hambre del tacto tiene que ver con sentir la textura de los alimentos. Y cuando ¿Pero sentirlo con la mano o en la boca? Es que esa es la diferencia. El hambre bucal tiene que ver con la boca. Es esos deseos de comer que emergen por un estímulo en particular. ¿Ya? Por ejemplo, el hambre visual. Imagínate, tú estás en un restaurante y comiste ya. Primero ves algo rico y qué bonito y qué apetitoso y los colores y todo eso. Exactamente, ya. Sí. Ves ahí un carrito de postres llenos de colores y dice, me lo quiero comer aunque ya estoy satisfecho. Sí. Ya. Esa es la tentación. Esa es la tentación. Que entra por los ojos. ¿Y cuál es el tacto? Sí, el hambre del tacto tiene que ver con querer sentir la textura de los alimentos. ¿Con la mano? Con las manos, sí, como cuando te dan ganas de ir a agarrar un alimento. Esa es menos visible que los otros tipos de hambre, que esta es, por ejemplo, el hambre auditiva, que tiene que ver con algo que se usa mucho como en los comerciales, ¿no? De cuando ponen la galleta y cruje y se rompe, las papas fritas, todo eso, entonces uno escucha eso y te dan ganas de comer. O por ejemplo cuando son las épocas, no sé, del 18 de septiembre o los partidos de fútbol y empiezan a salir esos olores asados y de repente estás caminando por la calle y sientes un olor asado y dices como, ¡ah! Quiero comer una parrilla. Eso tiene que ver con hambre olfativa. O vas al aeropuerto y sientes los olores a canela, las pizzas, etcétera. Y de repente dices, bueno, ¿por qué tengo ganas de comer a esta hora? Etcétera, etcétera. Y cuando es algo distinto. Y así podemos ir viendo cada tipo de hambre. El hambre bucal tiene que ver con la estimulación del paladar y con querer sentir sensaciones dentro de nuestra boca. Esa es una hambre que es muy importante porque está... muy centrada en los sobreconsumos de alimentos que hacemos, ¿no es cierto? Muchas veces comemos de más por querer sentir la sensación dentro de nuestra boca de la estimulación que nos producen ciertos alimentos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, todos los alimentos estimulantes. Por ejemplo, las bebidas que tienen estas burbujas y sabores intensos, las papas fritas. Hay una categoría de alimentos que se le llaman los alimentos hedonistas, que lo que buscan es generar un estado de placer a corto plazo. El alcohol, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Es que en el largo plazo empiezan a generar ciertas problemáticas. Entonces, si yo solamente baso mi alimentación en alimentos hedonistas, voy a tener una dieta muy poco balanceada y voy a generar estragos en mi salud. Ok, ¿y cómo hago yo para luchar contra eso? Es que decir, no, me está dando el hambre visual, ya. No, entonces cuando me doy cuenta que es hambre visual, ¿se me pasa las ganas? Y tiene un paso más que eso. Todo esto se basa en la conciencia, ¿ya? Entonces la conciencia implica el poder tomar conciencia, darte cuenta de qué es lo que te está pasando. Si tú no te das cuenta, lo vas a hacer automáticamente. Por eso digo, si me doy cuenta que estoy teniendo un hambre visual, ¿qué me pasa? Exactamente, es que ese es el primer paso. Y el segundo paso es reconocer cómo satisfacer esa hambre, ¿ya? El hambre visual se dice que se satisface con la belleza.
Entonces, ¿qué es lo que te lleva a comer cuando ves el hambre visual? Es algo que te parece atractivo, algo que te parece armónico, bello. Los japoneses, por ejemplo, se meten en eso y generan todo lo que tiene que ver con comidas y platos llenos de colores, de figuras perfectas, etcétera. Entonces, en esta visión que trabaja la conciencia en el fondo, porque esto es una aplicación en la alimentación, pero es una línea de trabajo más profundo en el desarrollo interior. Entonces, es como yo puedo proveerme de algún estímulo, por ejemplo, que sea bello o armónico. Y algo que tú puedes hacer como muy práctico es, por ejemplo, cuando vayas a comer, es prepararte un ambiente bello para ti. Por ejemplo, no comer parado de cualquier manera, dentro de las cosas desechables donde vienen las comidas a veces, sino que sentarte, poner un mantel bonito, quizás... Bueno, pero si estoy en el restaurante y viene el carrito de postre y me entra por la vista y digo, qué bonito, ¿qué hago? Miro para otro lado, un buen mozo por ahí, qué sé yo. Bueno, implica tomar conciencia genera un cambio en sí mismo, sí. El hecho, por ejemplo, de reconocer que es el hambre visual y decir, mira, ¿sabes qué? Voy a preguntarle a mi estómago, ¿y cuál es el nivel de mi hambre estomacal, por ejemplo? Y empezar a, en ese sentido, ser capaz de decidir por qué hambre vas a optar. A mí me pasó, por ejemplo, el otro día estaba en el aeropuerto y eran las 4 de la mañana, yo no como a las 4 de la mañana, tuve que tomar un vuelo a esa hora y de repente empiezo a sentir un olor intenso a un sándwich de queso tostado que evidentemente no necesitaba porque no era la hora, estaba satisfecha, etcétera, etcétera. Y entonces automáticamente dije, me voy a parar y voy a ir a comprar el sándwich. Hasta que de repente reconocí, mira, esto es hambre olfativa. Y en el minuto que tomé conciencia de eso y le pregunté a mi estómago, en realidad, estómago, ¿quieres comer? ¿Estás lleno? ¿Tienes espacio? Me di cuenta, no, en realidad no. Entonces ahí puede tomar una decisión consciente. Y se trata un poco de ir desarrollando esta capacidad de ser consciente de las decisiones que tomamos y no comer de manera automática. Porque ese es como el problema de fondo. Ahora, esto se parece mucho cuando nos dicen que comemos por ansiedad. Sí, tiene mucho que ver con eso. De hecho, el mindfulness es una técnica que se generó inicialmente para la reducción del estrés y el manejo de emociones negativas. Entonces, cuando aplicamos esto a la alimentación, nos permite poder regular la ansiedad de una manera más efectiva. Ahora, esto no es una dieta, que quede claro. No, esto no es una dieta, esto no está centrado en algo externo que te plantea por motivación extrínseca lo que tú debes hacer, sino que tiene que ver con desarrollar la habilidad innata que tenemos de entrar en contacto con nosotros mismos y poder sentir qué es lo que nos hace bien, qué es lo que no, cuál es la cantidad que necesitamos, cómo comer, porque generalmente cuando tomas conciencia de cómo comer y no comes de manera automática, sino realmente poniendo tu mente en el proceso, empieza a disminuir la cantidad de comida que consumes. Estamos conversando con Pamela Merkovich, que es psicóloga, especialista en el Mindful Eating, a propósito de esto de la conciencia, de tomar conciencia y de los 8 tipos de hambre, por qué comemos, en fin. Hay un clásico que es el chocolate y las mujeres, cuando hay una especie de necesidad de compensar, o porque estás triste, o porque estuviste estresada, en fin. Pero también está la otra tendencia, que dice cuando tú tienes ganas de comer algo es porque tu cuerpo lo necesita, es decir, te está pidiendo cierto tipo de alimento. Sí, ¿Qué hacemos ahí? Son 2 tipos de hambre. La primera es el hambre del corazón y tiene que ver con poder equilibrar el nivel de emociones positivas con negativas, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, no sé, las mujeres nos pasa una vez al mes, ¿cierto? Que estamos como más sensibles y de repente entramos en emociones negativas, en frustración, tristeza, ansiedad, etcétera. Entonces queremos equiparar eso y necesitamos como algo calentito, reconfortante que en el fondo equilibre nuestras emociones. Eso tiene que ver con una base emocional que está detrás de la alimentación y esa es un hambre muy importante y es muy interesante de profundizar porque es uno de los grandes factores que genera los desequilibrios en la alimentación también. Y el otro hambre que tú dices es el hambre fisiológica y que tiene que ver con reconocer qué es lo que necesitan nuestras células. Y le pasa a algunas embarazadas, por ejemplo, cuando uno está enfermo y dice como, tengo ganas de algo cítrico, es porque en realidad necesito esos nutrientes para mi cuerpo. Entonces un poco como ir preguntándose, ¿qué está pasando, por ejemplo, con mi corazón? Si es que necesito, siento unas ganas de antojo de comer chocolate de manera así automática, ¿qué es lo que estoy sintiendo realmente? Y ¿es ese chocolate el que efectivamente va a tapar ese vacío que estoy sintiendo? ¿O hay otras maneras que tienen que ver con lo que realmente va a satisfacer mi hambre esencial, que tiene que ver con las relaciones y la intimidad? Ok, descrito ya todo esto, ¿cuál es el plan para sanarse o para manejar esto? Sí,
Mira, hay programas basados en Mindful Eating que lo que hacen es entrenar habilidades de hábitos de alimentación consciente. En la clínica de la Universidad de los Andes vamos a realizar un programa de Mindful Eating dentro del programa de obesidad y diabetes que va a iniciar en enero. Vamos a hacer una introducción de 4 sesiones y luego en marzo vamos a partir con un programa más extendido. Y la idea es poder participar de manera grupal en un entrenamiento, una psicoeducación vivencial, donde uno puede ir aprendiendo, no en la teoría, sino en la propia práctica, estos diferentes tipos de hambre que estamos hablando y muchos otros temas más que tienen que ver con una relación saludable con el cuerpo, con la comida, etc. ¿Y qué resultados ha dado esto? Y lo que muestran los estudios, de hecho hace poco se hizo un metaanálisis de 14 estudios en que comparan el Mindful Eating con la terapia cognitiva conductual, las dietas, etcétera, diferentes intervenciones para el tema de la alimentación, es que demostró ser una técnica efectiva para disminuir los atracones, la alimentación emocional, todo el sufrimiento que se genera por la autoimagen corporal, ¿no? Por no aceptar el propio cuerpo, y estados emocionales ligados a la depresión y la ansiedad. Entonces ha demostrado ser bastante efectiva esta técnica. Bueno, ahí están entonces los tips, lo que tenemos que estar conscientes, saber distinguir estos tipos de hambre y una vez que se toma conciencia, entonces podemos evitarlo. No, si ya no tengo hambre, a ver, preguntarle al cuerpo y decirle, cuerpo, ¿tienes hambre? Y tú vas a decir el cuerpo, no, ya. Entonces, ahora, eso se entrena, me imagino, y no se logra a la primera. Así que eso es. Sí, y decidir, ¿no? Cuando dices, ya, si tengo hambre, ¿y cómo satisfago realmente esta hambre para nutrir no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental y emocional las necesidades que tengo? Bueno, ahí está entonces el Mindful Eating, esta nueva tendencia que busca mejorar la relación de las personas con la comida. Y así que le agradecemos entonces a Pamela Merkovich, que es psicóloga y especialista en este tema, súper interesante. Conciencia plena también entonces con la relación, en la relación con la comida. Gracias. Gracias a ti. Chao. Chao. En Cooperativa, palabras con historia. Junto a Héctor Vélez Mesa, presenta Advantix, la pipeta de Bayer que elimina garrapatas y pulgas en perros.